Le he vendido mi alma al diablo. Relato adaptado por Lengua de Brujo para el canal Luco. Si han tenido la inquietud de decir alguna vez que le venderían su alma al diablo por algo que anhelan tanto, por favor, olvídense de esa maldita idea, porque en menos de lo que creen, aparecerá ante ustedes con una jugosa oferta que les será difícil de rechazar. Estaba pasando por una mala racha, no tenía dinero, recientemente había perdido mi empleo, mi novia se había dado cuenta de que la estaba engañando con mi mejor amiga de la universidad y, por si fuera poco, si no pagaba en 3 días la renta, me sacarían de mi departamento. Mi vida era un completo caos, a tal grado que poco me faltaba para tomar una decisión drástica que pusiera fin a todo lo que estaba ocurriéndome. Me quedaba poco dinero, así que tomé la decisión de ir a tomarme unos tragos a un bar cercano que acababan de abrir. El bar no estaba muy lejos de mi departamento, y me imaginé que eso me ayudaría a aclarar las ideas un poco y saber qué decisión tomar. Apenas llegué al bar, tuve que imaginarme que algo no estaba bien por el nombre del sitio. Se trataba de un nuevo bar llamado El Averno. Al ingresar, vi que el cantinero vestía un traje blanco con un par de tirantes de cuero alrededor de sus hombros, además, tenía puestas unas gafas redondas de color rojo. En cuanto me vio sentarme, me acercó una bebida sin que se la pidiera y me dijo que era cortesía de la casa por apertura. Yo ni siquiera dudé en tomarla. Apenas la toqué con mi mano, empecé a sentir que estaba caliente, pero era algo regalado, así que no me importó y me la tomé como si fuera agua. Pude sentir que, conforme aquella bebida bajaba por mi garganta, me quemaba. Le pregunté cómo se llamaba lo que me había dado, y él me dijo que tenía el nombre de Sangre de Diablo. Me acercó de nueva cuenta otro caballito para una segunda ronda, esta vez, cuando lo tomé entre mis manos, ya no lo sentía tan caliente, y al tomármelo fue más ligero que antes. El cantinero me dijo que era una bebida como las demás, pero esta tenía algo peculiar, me ayudaría a sacar todos mis males, tanto de pensamientos como físicos. Realmente quemaba la bebida, pero, por alguna razón, no podía dejar de tomarla. Inicié con el caballito de cortesía y terminé con la botella completa. Conforme tomaba y me acababa la botella, yo platicaba mis penas a los demás clientes a mi alrededor. La verdad, no recuerdo la cara de ninguno de ellos, solo podía percibir que había alguien sentado a mi lado y se reía de lo que yo decía, o por lo menos eso creía yo. Cuando terminé con la última gota, deseé que mis problemas se acabaran tan pronto como el líquido de la botella. En eso, el cantinero se acercó a mí y, en voz baja, me dijo que él podía ayudarme a resolver todos mis asuntos. A mí me sorprendió su comentario, pero, he de ser honesto, me intrigó lo suficiente como para que me llamara la atención la solución que me propusiera. Así que le pregunté cuál sería la solución, a lo que él me dijo que solo le vendiera mi alma al diablo. Me dio un poco de risa lo que me dijo, pero me di cuenta de que el cantinero hablaba muy en serio. Me acercó un pedazo de papel en el cual venía un número telefónico, apuntó hacia una esquina de la cantina, donde había un teléfono público, y me dijo que solo marcara al número y, cuando escuchara que alguien respondiera, solo dijera que vendía mi alma a cambio de resolver mis problemas. Yo aún me sentía algo mareado, con la garganta irritada, no tenía ánimos para bromas, así que le dije al cantinero que no quería echar a perder mi tiempo con llamadas absurdas o tonterías como el diablo. Pero él se acercó nuevamente y me dijo que no bromeaba cuando se trataba de su jefe. Al ver que era bastante serio lo que me dijo el cantinero, decidí hacer la llamada, solo para quitarme la espina de la duda. Me levanté, fui hacia el teléfono, levanté el auricular, marqué el número del papel y, sin que metiera una sola moneda, me dio tono. Sonó unas 3 veces cuando escuché que alguien preguntaba quién hablaba. Tragué un poco de saliva, no sabía si debía decir alguna palabra o quedarme callado, pero quizás fue la sangre del diablo la que me dio el valor que buscaba, así que solo comenté lo que me dijo el cantinero. Le dije que quería vender mi alma al diablo. De pronto, la llamada se colgó, dejándome con el auricular en la oreja y a mí sin saber lo que estaba pasando. Colgué el teléfono y me dirigí a la barra.
El cantinero me dijo que solo esperara unos minutos y me atenderían. Quise aprovechar para pagar mis bebidas, y el cantinero me comentó que cuando se está en casa, no se paga. Me senté nuevamente en la barra, intentando procesar lo que acababa de hacer. Estaba desconcertado por haber ofrecido mi alma a cambio de resolver mis problemas. De pronto, la habitación comenzó a dar vueltas, no estaba seguro si era por la bebida, si yo seguía mareado, o si era por la absurda situación en la que me había metido. El bar, que antes parecía un lugar oscuro y acogedor, ahora se sentía opresivo y olía intensamente a azufre. Las luces eran más tenues, las sombras más largas, y los murmullos de los otros clientes, antes inofensivos, ahora parecían susurros amenazantes. Había risas, pero no sonaban divertidas, todo lo contrario, parecían macabras y con negras intenciones. El tiempo parecía haberse detenido, miré mi reloj, el cual era de manecillas, y me percaté de que no avanzaba. Comencé a sentirme ansioso, tuve un mal presentimiento sobre todo esto, y la espera se volvió insoportable. De repente, la puerta del bar se abrió de golpe, y un hombre entró. No parecía encajar en ese lugar, llevaba un traje negro impecable, con una corbata roja que contrastaba violentamente con su pálida piel. Sus ojos eran de un color que no pude identificar, pero parecían tener curiosamente un rombo en vez de la figura redonda de la pupila. Pude sentir que me observaban desde el momento en que cruzó la entrada. En su rostro, un bigote delgado y largo resaltaba más que el resto de su cara. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda en cuanto noté que se acercaba hacia mí. El hombre se acercó a la barra con pasos seguros, casi imperceptibles, pero cada pisada parecía resonar en el suelo de madera del bar. Su presencia era tan imponente que el cantinero, quien hasta ese momento había sido tan parlanchín, se quedó en silencio de inmediato, bajando la mirada como si no se atreviera a cruzar su vista con la del recién llegado. Parecía que le temía y le guardaba un respeto profundo. El extraño se sentó a mi lado. Sin siquiera mirarme, dijo en un tono suave pero firme, como si no necesitara elevar la voz para hacerse escuchar. En mi mente, pensé que, si él era el diablo, o si se trataba de algún lacayo, pero también pasó por mi mente la idea de que quizás todo era una mala broma. Entonces me dijo que me había escuchado decir que yo tenía una oferta para él. Era como si supiera leer mis pensamientos antes de que yo los formulara. El cantinero le acercó la misma bebida que me había dado a mí cuando llegué, como si estuviera siguiendo un protocolo que había repetido muchas veces antes. Mi corazón se aceleró en cuanto escuché ese comentario, como si cada palabra hubiera sido una orden que mi cuerpo no podía desobedecer. La voz del hombre era hipnótica, tenía cierta autoridad que parecía calar hasta lo más profundo de mi ser. Aunque todo en mí gritaba que debía levantarme y salir corriendo, que no había nada bueno en esa situación, algo inexplicable me mantenía clavado en ese asiento ante ese sujeto. Le respondí que sí, aunque apenas si reconocí mi propia voz, salió temblorosa y quebrada por el miedo. Me sentía terriblemente nervioso, cada segundo que pasaba junto a él se intensificaba una sensación de peligro inminente, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba desesperada por saber a dónde me llevaría ese camino oscuro que había comenzado. El hombre finalmente giró la cabeza hacia mí y me sonrió. Era una sonrisa tan fría y calculadora que hizo que mis manos temblaran. Me dijo que tenía la solución a mis problemas, tomó un sorbo de su bebida y continuó comentándome que se trataba de un deseo tan simple y fácil de cumplir, sin embargo, tenía un gran costo poder realizarlo. Yo no sabía qué decir, me parecía irreal lo que estaba sucediendo. Trataba de hallar una razón lógica de lo que estaba ocurriendo, pero el hombre continuó hablando, diciéndome que se trataba de un trato sencillo y claro, él me daba lo que yo le pidiera, y a cambio, yo le daba mi alma. Me aseguró que no había trampas ni engaños, que se trataba de un intercambio justo y que ha hecho varias veces antes. Tragué saliva, no sabía qué podía contestar o qué decir, pero entonces, el hombre extendió su mano, hizo un gesto rápido con ella y, como por arte de magia, sacó una carta de naipe ante mí.
Era el as de corazones, pero vez de rojo era uno con el corazón negro. La carta parecía antigua, estaba arrugada y las orillas estaban quemadas. Me entregó una pluma que también apareció de repente ante mí, y me indicó que firmara en la carta, señalando un espacio en blanco de la misma. Sentí como si toda la gente del bar me observara, las miradas estaban sobre mí. Escuchaba uno que otro murmullo, pero entre ellos pude notar que hablaban de mí. Miré al cantinero, quien me devolvió una mirada severa, como si me advirtiera que esto no era una broma y me lo tomara lo más serio posible. Tomé la pluma con las manos temblorosas, y justo cuando iba a estampar mi firma, el hombre me recordó que, una vez firmado, ya no habría vuelta atrás, sería un pacto entre los dos y no habría modo de destruirlo. Dudé por un momento, pero luego pensé en mi situación, no tenía nada que pudiera perder, o al menos eso creía en ese momento. Así que, con un último respiro y una decisión determinada, firmé la carta. La tinta se esparció por ella como si fuera sangre. El hombre tomó la carta y, con una sonrisa macabra, solo me dijo que mis problemas pronto se acabarían y serían cosa del pasado. Se levantó de su asiento, se guardó la carta en el bolsillo de su saco, y antes de salir del bar, se detuvo en la puerta y, sin voltear, me dijo que nos veríamos pronto. El hombre se esfumó entre la negrura del exterior, parecía que la noche se lo había tragado. El bar volvió a su normalidad, las luces parecieron brillar más, y el ambiente, aunque aún cargado, era menos opresivo, el nauseabundo olor se había ido. Me quedé allí, en silencio, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Pensaba en si había cometido el mayor error de mi vida o si, quizás, había hecho el mejor trato que cambiaría mi destino. Solo el tiempo lo diría, pero en el fondo sabía que la tranquilidad que buscaba vendría acompañada de un precio muy alto. Salí del bar con una sensación extraña, como si el aire alrededor estuviera más denso y la noche más oscura de lo habitual. Al caminar por las calles desiertas, comencé a sentir un escalofrío constante que recorría mi espalda, algo similar a lo que me había pasado antes. Entonces me di cuenta de que no se escuchaban autos, ni voces, ni siquiera el aleteo de las aves nocturnas. Era como si todo el mundo entero estuviera en silencio. Realmente me sentía observado. No sabía por quién, pero esa sensación era constante sobre mí. Al llegar a mi edificio, introduje la llave en la puerta y encajó perfectamente en la cerradura. Anteriormente siempre batallaba porque la llave entrara y abriera la puerta. Al hacerlo, me di cuenta de que mi casa estaba ordenada. Ya no estaba el caos al que estaba acostumbrado, las habitaciones, la sala, todo tenía un olor fresco que llenaba el aire. Era como si alguien se hubiera metido a mi casa solo a limpiar a fondo mientras yo no estaba. Encendí las luces y noté que mi vieja cafetera, que había dejado de funcionar semanas atrás, burbujeaba en la cocina, funcionaba de nueva cuenta. Me acerqué, incrédulo, y vi que había una taza de café caliente esperando en la mesa. Sentí un nudo en el estómago, no me atrevía a tomármelo así nada más, pero olía bastante bien. Era perfecto, como si cada sorbo me reconfortara, recordándome los días en los que todo parecía ir bien. Mientras disfrutaba del café, me percaté de que tenía 3 mensajes de voz en mi contestadora. Escuché la voz de mi jefe anterior, disculpándose por el despido y ofreciéndome de nueva cuenta mi empleo con un salario mucho mayor. Otro mensaje era el de mi casero, quien me informaba que había decidido darme una extensión en la renta sin ningún costo adicional. El último mensaje era de mi exnovia, me pedía que nos viéramos para hablar de lo que había sucedido. La confusión me invadió. Todo lo que había pedido, todo lo que había deseado en esa miserable noche, se estaba solucionando. Mis problemas parecían desvanecerse como por arte de magia. Pero, a pesar de todo esto, yo sabía que en el fondo había algo que no encajaba. Una parte de mí no podía disfrutar de estos momentos, sabía que había algo que no estaba bien en todo esto. Cada pequeña victoria que tenía traía una sensación de pérdida. Sentía como si una sombra oscura poco a poco estuviera sobre mí. Yo presentía que algo terrible se acercaba.
Esa noche, cuando me acosté, el sueño fue inquieto. Soñé con el hombre del bar, con su sonrisa fría y esos ojos de pupilas en forma de rombo. En el sueño, él estaba parado al pie de mi cama, observándome en silencio. No me habló, pero parecía que estaba esperando algo. Desperté en la madrugada, bañado en sudor frío. Sentí un peso en el pecho, una opresión que no desaparecía. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Tardé unos segundos en darme cuenta de lo que me había pasado, aún no asimilaba del todo lo que estaba reflejándose. Mis ojos estaban ahora más oscuros, mis pupilas eran negras, no podía distinguir el contorno de ellas. Asustado por esta situación, me puse mis gafas oscuras antes de salir a la calle. Tuve que salir a hacer unos mandados, trataba de evitar a los ojos de las demás personas, pues no quería que notaran mis ojos. Pero empecé a darme cuenta de algo inusual en algunos cuantos. Había personas que tenían lo mismo que yo, sus ojos eran negros, era como si fueran dos piedras obsidianas en el rostro de las personas. Pero lo que más me llamaba la atención era que no usaban lentes como los míos. Entonces hice la prueba, fui por un café, frente a la cajera me quité las gafas y ella no se sorprendió, me atendió de la manera más normal. Me senté un momento a tomarme mi café y miré a los lados para ver si encontraba a alguien más como yo. Fue cuando vi a una joven mujer que tomaba su café tranquilamente, o por lo menos eso parecía. Me acerqué a ella y, en cuanto me vio, se sorprendió mucho. Entonces capté lo que estaba ocurriendo. Me senté frente a ella sin que me invitara a hacerlo y le pregunté si ella también había hecho un trato con el mismo diablo. Su respuesta fue un rotundo sí. Me di cuenta de que el trato con el diablo para todos era diferente. Ella me comentó cómo había sido el suyo y yo le expliqué cómo había llegado a hablar con él. Pero ella me insistía en que, a pesar de que su problema se solucionó, han sido más los pesares por los que ha pasado, pues ha tenido visitas inesperadas en la noche, sombras inusuales que la perturbaban y no la dejaban descansar a ella ni a su familia, de hecho estas las ha llegado a percibir en el día. Al final, antes de despedirse, me dijo que a mí también me pasaría, tarde o temprano, eso se intensificaría. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y temor a la vez. Todo en mi vida parecía mejorar a un ritmo alarmante, tenía ya mi empleo con un mejor salario, mi relación con mi exnovia había mejorado, como si nada hubiera pasado, y el dinero comenzó a fluir sin ningún esfuerzo. Pero, por las noches, las cosas cambiaban, seguía teniendo esos sueños perturbadores en donde el diablo me visitaba y se me quedaba mirando mientras dormía, ansioso por que despertara. En otras ocasiones soñé que el bar estaba justo en la cocina de mi casa y que no solo personas entraban a él, sino también criaturas demoníacas. Y, por si fuera poco, en el día, misteriosas sombras hacían su aparición en cada rincón de la casa. Yo podía sentir que era inminente el día en que volviera a verlo en carne y hueso, al mismo diablo. Y una noche pasó. Estaba caminando junto con mi novia por la calle, disfrutando de lo que quedaba del día, cuando de pronto lo vi. Estaba parado bajo una farola del parque, era la única luz que parpadeaba. Llevaba el mismo traje negro, la misma corbata roja, y su sonrisa seguía siendo tan inquietante como la recordaba. Esta vez, no hizo falta que hablara. Lo entendí todo con solo verlo allí, en silencio, esperándome. Sabía que el momento había llegado, que el precio por todo lo que había recibido finalmente debía ser pagado. Sentí el frío de la noche filtrarse en mis huesos y supe que no había escapatoria. Miré a mi novia, quien no parecía notar la intensidad de mi mirada fija en el hombre, y traté de calmar mi respiración. Cuando estuve lo suficientemente cerca, el hombre finalmente habló. Me dijo que había cumplido con su parte del trato, que mis deseos se habían hecho realidad y que todo ya estaba en orden por fin. Le había llevado cerca de 2 semanas terminar con mis problemas y era por fin el momento en que pudiera cobrarse. No le importó que mi novia estuviera allí, él se acercó a mi costado y me dijo que, cuando llegase mi momento, yo estaría listo para acompañarlo a él.
Lo escuché irse, pero antes de que se fuera, alcancé a preguntarle sobre las sombras que estaban en mi casa, qué eran esos sueños inquietantes que tenía. A lo que el diablo me contestó que se trataban de todos mis problemas, malas decisiones y malas experiencias. Era necesario sacar a mis demonios y ponerlos en algún lugar, y lo mejor era dejarlos en mi casa. Así que, por el resto de mi vida, cargaría con esas apariciones y esos demonios. El hombre se fue, no dijo más y desapareció de nuestra visión. No quise entrar en detalles y explicarle a mi novia lo que sucedía, solo le dije que se trataba de un loco y que hablaba de más, no tenía de qué preocuparse. Por mi parte, yo me di cuenta de que mi destino ya no sería el paraíso, tenía que hacerme a la idea de que, hiciera lo que hiciera, mi destino sería ir al Averno. El tiempo ha pasado, y aunque no puedo borrar el pacto que he hecho con el diablo, he aprendido a vivir con las consecuencias y valorar lo más que pueda cada momento de mi vida. Yo solo les advierto que tengan cuidado con lo que desean, porque no saben quién los esté escuchando, puede hacerlo realidad, pero a un costo muy alto.